Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. El Padre Nuestro. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 13 de julio de 1997. De vitoribus nostri, et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a malo. Muy amados hermanos, vamos a calentar el corazón en este día frío de invierno. Recuerdo una vez, hace muchos años, en España, visitando un convento muy antiguo de carmelitas, hijas de Santa Teresa. Era un día de invierno y un frío terrible, con nieve. Y estando en el locutorio con las monjitas, se me ocurrió preguntarles: hermanas, ¿ustedes no tienen ninguna estufa aquí? Y la madre priora, sonriendo por la pregunta bastante inoportuna, me dijo: el sagrario, padre, el sagrario es nuestra única estufa. Nunca lo olvido. Claro está que somos frágiles y no todos ni todas tendremos el calor interior de aquella santa carmelita, pero hacen bien esos ejemplos de los santos para estimularnos, para no acobardarnos y para, en definitiva, reconocer que el amor de Dios en nosotros, el calor de ese amor, en definitiva, digo, es lo más importante. Como decía el poeta castellano Góngora en aquella célebre copla: ande yo caliente y ríase la gente, lo cual lo podríamos muy bien aplicar a lo que estamos diciendo: ande yo caliente espiritualmente en el corazón y ríase la gente. Esto que parece o podría interpretarse egoístamente no es así, puesto que, en definitiva, lo que interesa es el calor interior del corazón. Para lo cual vamos a hacer esta muy hermosa meditación sobre la oración del Padre Nuestro, que rezamos tantas veces, pero que por rezar tantas veces seguramente caemos en la maldita rutina, como pasa con todas las cosas, incluso las más hermosas, las más sublimes, sin tomar conciencia, aunque nunca la tomaremos bastante en esta vida, de lo que decimos. Esta oración, compuesta no por ningún santo, ni por ningún teólogo, ni por ningún papa, sino por el mismo Hijo de Dios, hecho hombre. Esta oración improvisada, entre comillas, salida espontáneamente del corazón de Jesús. Tenemos las mismas palabras del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus apóstoles. Tenemos dos redacciones del Padre Nuestro. Una en San Mateo y otra en San Lucas.
Vamos a leerlas para ver las coincidencias, claro, y también las diferencias, que no deben sorprendernos demasiado. Ahora voy a explicar por qué. Y veamos también el contexto histórico en el cual Jesús pronunció esta bellísima, insuperable, perfectísima y actualísima oración. Primero en San Mateo, capítulo 6, a partir del versículo 7. Jesús, dentro del Sermón de la Montaña, les está hablando de la necesidad de la oración. Voy a tomar unos versículos antes para entender mejor el sentido profundo del Padre Nuestro. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su paga, porque se buscan a sí mismos. Orar para atraer, llamar la atención y hacerse pasar por santo, lo cual es una hipocresía abominable a los ojos de Dios. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, en tu habitación, y después de cerrar la puerta, es decir, cuando estás ya solo, a solas con tu Dios, podríamos aquí decir lo que dicen los enamorados o los recién casados, cuando se van todos los invitados, al fin solos, no por desprecio de los demás, sino por aprecio de aquel que vale mucho más que los demás, que es Dios nuestro Señor. Entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto. En lo secreto significa no solamente en ese lugar de intimidad, como es tu habitación, sino en lo secreto de tu corazón, en ese silencio interior, en ese recogimiento interior, justamente para ponernos en esa presencia misteriosa de Dios. Recuerdo en estos momentos, porque se me agolpan las anécdotas, el caso de un célebre convertido de los tiempos modernos, André Frossard, francés, pertenecía al Partido Comunista, ateo militante, anticlerical, materialista, y un día se citó con un amigo suyo en París. Y qué casualidad, entre comillas, porque para Dios no existe la casualidad, todo entra en su plan providencial. Se dieron cita en la plaza o en la puerta de la catedral, famosa Catedral de París, que yo he visitado, gracias a Dios, un monumento impresionante. Como quien se cita en la puerta del correo, o en un boliche, o donde sea, o en la puerta de un cine, o en un monumento, lo mismo da. Nos vemos ahí en la puerta de la catedral a tal hora. Como el compañero tardaba, Frossard se metió en la catedral, comunista, ateo, anticlerical. Cosa rara, ¿no? Pero por no aburrirse tanto o por curiosear, digamos mejor, movido de la gracia sin que él lo supiera, se metió en la catedral. Miró, escéptico totalmente, no escuchó a nadie,
no había ningún predicador, no habló con ningún sacerdote en absoluto, ¿no? Miraba como está mirando, como ha visto a los peregrinos por ahí o los turistas que van mirando, ¿no? Yo los he visto en Roma, digo en Roma porque es el contraste, ¿no? Muchos, por supuesto, serán católicos, creyentes, pero otros no, otros son que no creen en nada, pero van como un monumento, algo cultural, algo típico, y se metieron ahí en San Pedro, en el Vaticano, mirando, ¿no?, en la basílica, pero como si fuese un perrito o un gatito, ¿no?, que está mirando, sin entender nada. Pero la gracia de Dios le tocó, él lo cuenta, él ha escrito su propia conversión en un libro que se puede adquirir, yo lo tengo, titulado Dios existe, yo me lo he encontrado. Porque no basta conocer a Dios o creer en Dios, por supuesto, pero hay que encontrarlo. Encontrarlo yo, encontrarnos. La oración es el lugar del encuentro entre Dios y el alma. Y él dice que en 3 minutos, en un instante, salió de la catedral católico. Uno dice, pues imposible, una barbaridad. ¿Cómo? ¿Así en 3 minutos? Un ateo, comunista, anticlerical, sin hablar con nadie, sin conocer la catequesis, sin oír ningún sermón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le cuesta a Dios? Darle una luz como a San Pablo, Saulo, camino de Damasco, que lo derrumbó, afortunadamente. Derrumbó su ceguera, derrumbó su orgullo, derrumbó su estupidez. Y él dice, yo salí católico. Después, claro, tuvo que empezar a formarse, a estudiar el catecismo, la doctrina católica, claro que sí. Pero sorprendente, ¿no? Y estaba como enloquecido, y los demás, su compañero, como toda su familia, más locos todavía, en el sentido de que está vuelto loco. Y él, entre otros comentarios, escribe más adelante, escribió varios libros, ya católico formado, dice, yo desde aquel día nunca me acostumbré más a la existencia de Dios. Nunca me acostumbré a la existencia de Dios. Quiere decir, nunca caí en la rutina. Quedé tan impactado por esa presencia misteriosa, pero terrible, que yo sentí en lo más profundo de mi corazón, de todo mi ser, que me hizo cambiar de vida automáticamente. Le hicieron la guerra, le trataron de loco, lo persiguieron y perseveró como un santo. A partir de ese momento, con esa psicología de los convertidos que a mí me encanta, porque quieren como recuperar el tiempo perdido de una manera acelerada y porque expresan esa vivencia de Dios, esa novedad, con un fuego, una alegría, un entusiasmo, una libertad de espíritu, una valentía, un coraje, que no les importa nada lo que piensen los demás, con unos trazos tan fuertes que parece que exageran. A los que no amamos tanto nos parecen exagerados, como también nos parecen exagerados los santos. ¡Qué exagerado! Para usted es exagerado porque no ama. Si usted amase como un enamorado o como un santo, que es el más enamorado de todos, se daría cuenta que es lo normal. Lo que para usted o para mí es exagerado, para él lo normal, porque el amor del suyo es exagerado, porque Dios es infinitamente exagerado. Ahí tenemos la encarnación desde la creación y sobre todo la redención, la pasión, la muerte. Es una exageración. Para Dios no, para Dios es lo normal. Dios no puede amar a medias, o todo o nada. Es el radicalismo evangélico de que hemos hablado tantas veces, del todo o nada. Nunca me pude acostumbrar a la existencia de Dios. Cuando uno empieza a acostumbrarse a algo, cae automáticamente en la rutina. Y eso es lo que nos pasa, desgraciadamente. Nos acostumbramos a rezar el Padre Nuestro, como la Ave María, como la misa, y nos va entrando la rutina, como la señal de la cruz, pensando en cualquier cosa,
o la genuflexión, si es que la hacemos todavía deprisa y corriendo, pero como un garabato que no tomamos conciencia, aun de las cosas más sublimes. Por eso el Señor, sin excluir para nada, al contrario, en otros lugares Jesús habla de la oración comunitaria que él practicaba con sus apóstoles y en la sinagoga, la oración que hoy llamaríamos de la Iglesia, universal, comunitaria, oficial, en común. Una cosa no solamente no se opone a la otra, la oración privada no se opone a la oración comunitaria, al contrario, se ayudan mutuamente. La oración litúrgica, comunitaria, oficial, me tiene que ayudar a la oración personal, individual, y viceversa. La oración individual, personal, me tiene que ayudar a vivir mejor, a participar mejor en la oración comunitaria o litúrgica. Cerremos el paréntesis y sigamos leyendo San Mateo. Después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, los paganos, que se imaginan que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe muy bien lo que necesitáis aun antes de pedírselo. Entonces, si el Padre lo sabe, ¿para qué rezar? Y muchos lo dicen. Si Dios sabe todo lo que necesito, ¿para qué rezar? Si ya lo sabe. Pero tenemos que hacerlo para reconocer que somos hijos, reconocer que somos dependientes de Él y para mantener, conservar este diálogo filial, paternal, esta comunicación amorosa, tierna, con el Señor. Aunque Él ya lo sabe, pero a Él le gusta que se lo pidamos. Como una mamá y un papá saben muy bien lo que su hijo o su hija necesita, pero le gusta que se lo pidan y los hijos se lo tienen que pedir necesariamente. Y entonces entabla el diálogo, ese intercambio de amor de padre a hijo, de hijo a padre. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. He aquí la redacción del Padre Nuestro según San Mateo. Y ahora pasemos a San Lucas para ver una redacción junto a la otra. En capítulo 11, versículo 1 y siguientes. El contexto es otro en San Lucas. Sucedió que estando Jesús orando en cierto lugar, sabemos también por el Evangelio que Jesús acostumbraba pasar noches enteras en oración y luego el día en la predicación. Sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, estaba cerca de los discípulos, como por ejemplo en Getsemaní, los dejó a unos metros y él solo se hincó de rodillas, el rostro en tierra, y comenzó esa oración del huerto tan hermosa, tan profunda. Cuando terminó de orar, le dijo uno de sus discípulos, que lo estaba viendo y tal vez escuchando: Señor, enséñanos a orar, como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Esto quiere decir, amados hermanos, que el Padre Nuestro
que Jesús enseña a los suyos y a nosotros, a través de ellos, era la oración típica, característica del grupo que lo seguía a él. Eso quiere decir que cada profeta que tenía sus discípulos, que lo seguían, lo escuchaban, les enseñaba una forma típica de oración. Y aquí este discípulo quiere también, y él lo dice, que así como Juan el Bautista enseñaba a orar a los discípulos que lo seguían, a Juan, ellos querían también que Jesús les enseñase a ellos una oración que fuese como distintiva, como carismática, como típica del grupo de ellos, de los que seguían a Jesús de Nazaret. Lo cual es cierto. La oración es fecundísima, es riquísima, es variadísima. De modo que el Padre Nuestro, además de ser la oración que Jesús mismo compuso, la compuso para los que le seguían. De tal manera que en la iglesia primitiva, los catecúmenos, los que se estaban preparando para el bautismo, para entrar oficialmente, litúrgicamente, en la iglesia católica, se les prohibía rezar el Padre Nuestro. No tenían derecho. La oración del Padre Nuestro fue, desde los comienzos de la iglesia, repito, un privilegio de los bautizados, de los que ya por el bautismo pertenecían a la iglesia y en consecuencia eran hijos de Dios. Porque no basta ser criatura de Dios. Todos somos creados por Dios. Desde los ángeles hasta las piedras, pasando por los hombres, los animales y los vegetales. El solo hecho de que Dios sea el creador no significa que sea también padre. Esa paternidad supone y exige, repito, el bautismo, es decir, el sacramento de iniciación a la vida cristiana. En consecuencia, la fe infusa, en consecuencia, la elevación a un orden sobrenatural. De ahí que la estructura más sencilla, evidentemente, pero fundamental, de la misa, de la Santa Misa, en los comienzos del cristianismo, de la Iglesia, esa estructura estaba compuesta de 3 elementos fundamentales. El bautismo, que se daba por supuesto como condición, la oración del Padre Nuestro, que se rezaba antes, y la Eucaristía, la recepción del Santísimo Cuerpo y la preciosísima sangre de Cristo, la comunión. ¿Ven? Eso era lo típico, lo fundamental, lo esencial de la primitiva liturgia eucarística. El Padre Nuestro y la Eucaristía eran inseparables. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid así: Padre, santificado sea tu nombre. Aquí ya vemos una diferencia. No dice nuestro, dice Padre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. No dice, como Mateo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. No dice, líbranos del mal. Según las normas de la exégesis o de la interpretación de los textos y de los textos primitivos, en este caso, la formulación más breve, más corta, debe ser considerada como la original, la anterior, cronológicamente. También pudo ocurrir que el Señor, en una ocasión, rezase la oración, la más larga,
como la de Mateo y en otra ocasión la breve como la de Lucas. Sin embargo, los comentaristas están casi unánimemente de acuerdo al afirmar que la oración del Padre Nuestro, tal como salió de los labios del Señor, fue la breve, esta de San Lucas, que acabamos de leer. Lo que pasa es que San Mateo la completó, un poco la desarrolló, añadiendo alguna palabra más, con intenciones que hoy llamaríamos pastorales. Y esta, como más completa, más desarrollada, sustancialmente son iguales, es la que la Iglesia oficialmente ha escogido. Y está muy bien. De tal manera que en todos los catecismos tradicionales y en el catecismo de la Iglesia Católica actual, justamente la última parte está dedicada como síntesis de todo el catecismo a un comentario muy hermoso de la oración del Padre Nuestro, tomando el texto de San Mateo. Porque el Padre Nuestro es la síntesis, el resumen de toda la doctrina cristiana. Es la síntesis, el resumen de todo el Evangelio. Es la síntesis, el resumen de lo más importante y necesario para agradar a Dios y para salvarnos. La clave, si podemos hablar así, dentro de el Padre Nuestro, la palabra fundamental es la primera, lógicamente, Padre. Decía Santa Teresa de Jesús, que hizo un comentario hermosísimo al Padre Nuestro, dice que Jesús comenzó por la palabra Padre justamente porque la llevaba clavada dentro del corazón, según ese refrán que de la abundancia del corazón habla la lengua. Y es muy significativo que Jesús comience por decir Padre. Él podía haber dicho Dios, podía haber dicho Señor, podía haber dicho Juez, podía haber dicho el Altísimo. Hay miles y miles de nombres de Dios en las Escrituras, como también de Jesús. Sin embargo, automáticamente dijo Padre. Con esta sola palabra, lo demás está ya implícito, está supuesto. Y aquí entonces la novedad. Y aquí entonces, amados hermanos, lo extraordinario, lo asombroso, lo emocionante, humanamente hablando diríamos lo escandaloso. ¿Por qué escandaloso? Porque llamar a Dios, al Altísimo, llamarlo Padre, fuera de Jesús, eso hubiese sido una blasfemia, un escándalo, una provocación, una insolencia. Tal es la diferencia infinita, la distancia infinita entre Dios y el hombre. Los judíos, más concretamente los niños, en las casas, como también nosotros y en todas las lenguas, en todas las culturas, en todos los países, se dirigían al padre papá y a la madre mamá, evidentemente. Y los niños judíos a su papá le llamaban Abba, papá, literalmente, con ese tono, ese matiz de ternura infantil del niño. En cambio, los hermanos mayores, los hijos mayores, no le decían papá, no le decían, mejor dicho, no le decían Abba, le decían Abí. Y Abí, en hebreo, tiene un matiz añadido al de la filiación, al del papá, del gran respeto y reverencia, como marcando las distancias. Y a este propósito es muy hermoso y muy significativo al recorrer las oraciones primitivas del judaísmo
sobre todo del judaísmo tardío y del comienzo del cristianismo, estamos ahora en el siglo I después de Cristo y antes todavía, las oraciones típicas de la liturgia judía hebrea, del famoso Shema, escucha Israel, Deuteronomio capítulo 6, solamente Dios es tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El Shema famoso, que eran las palabras sagradas que los hebreos tenían que llevar escritas hasta en la frente, en papelitos enrollados y en los dinteles de las puertas, y que tenían que leer los padres a los hijos de generación en generación, día y noche, con el sentido profundo de reverencia, de adoración, de respeto, ¿no? De reconocimiento de la majestad infinita de Dios, digamos de la realeza de Dios. Y aquí a esto voy, cómo la idea de paternidad era inseparable de la idea de realeza. De modo que los israelitas a Dios lo veían como un padre rey o un rey que era padre, pero nunca separaban la idea de la realeza, de la majestad. Al contrario, lo acentuaban tremendamente. Tanto es así que no se atrevían ni siquiera a pronunciar el nombre de Yahvé y le habían puesto Jehová, porque temblaban solamente con pronunciar su nombre y no se atrevían. Tal era el respeto y el concepto que tienen ellos de la grandeza, de la majestad de Dios. Cosa para imitar. Para imitar, pero juntamente con la confianza, juntamente con el espíritu filial, juntamente con el amor, juntamente con la ternura, como un niñito dice papá o dice mamá. Con el tiempo, en el judaísmo tardío, ya los hermanos mayores, los hijos mayores en las familias, también como los chiquitos, los hermanitos o las hermanitas, también comenzaron a llamar a su papá Abba. No solamente Abí, sino Abba. Y cuando Jesús se dirige a Dios, al Padre, a su Padre, llamándole Abba, papá, es algo realmente estremecedor. Es algo profundísimo, teológicamente hablando, porque está diciendo que Dios es su Padre de una manera única, exclusiva, característica, típica y especial de Jesús. De modo que fuera de él, nadie se hubiese atrevido, ningún discípulo, ningún apóstol, ni San Juan, ni San Pedro, a llamar a Dios Abba. Lo que pasa que Jesús, aquí está lo sorprendente, la gran sorpresa, lo más emocionante, diría yo, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que se dirijan a Dios, al Padre, a su Padre, llamándole también Abba. Cosa realmente insólita. Hasta en ese momento si hubiese sido un verdadero escándalo o una blasfemia. Un atrevimiento insolente, imperdonable, inimaginable, inconcebible. De modo que, sin disminuir para nada, sin atenuar para nada, la reverencia, como diría San Ignacio, el acatamiento profundo, ¿no? La adoración, el reconocimiento de la distancia infinita entre Dios y nosotros, y yo, sin embargo, manteniendo esto, la confianza filial llega hasta la locura, el extremo, de poder decir como Jesús y con Jesús, San Agustín diría más, Jesús en mí, decir a Dios Padre, su Padre, como Él, Abba, papá. Aquí está, amados hermanos, todo el Evangelio. Cuando oréis, decid Abba, papá. Jesús pronunció, lógicamente, esta oración, el texto de Lucas, el más breve, se supone, decimos, el original, en su dialecto o en su lengua, el arameo, que era parecido al hebreo, pero Jesús hablaba arameo,
Yo no sé hebreo ni arameo porque no lo estudié y lo lamento mucho. Pero Jesús, cuando pronunció el Padre Nuestro en arameo, dijo así: Abba, Yidkadash Smaha, Tite Malyutach, Laman Delimar, Ablan Yoma Den, Usbok Lan Obain, Kedis Bagnan Leay Hayabain, Vela Taelinan Lenision. Ustedes dirán, no entiendo nada. Yo tampoco. Pero yo disfruto leyéndolo. Lo tengo en el breviario, esta estampita, y la leo todos los días. Porque yo me imagino a Jesús orando a su Padre con estas mismas palabras textuales que nos han quedado. Esto es un compact. Un compact. Lo único que nos falta es el tono de voz de Jesús. Y ahí tenemos que esperar a la vida eterna. Cómo me gustaría tener un compact o un cassette con la oración en arameo del Padre Nuestro, pronunciada de las mismas labios de Jesús. Pero yo las disfruto porque este es el Padre Nuestro de Lucas en arameo, el original. Dentro de este concepto, de este misterio de la paternidad de Dios, está el de la realeza. Son inseparables. Y fíjense cómo la Santa Madre Iglesia, en el credo, que es nuestra profesión de fe, dentro de poco en la Santa Misa lo vamos todos a recitar, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, el Abba, la paternidad, Padre, y la majestad, el poder, la realeza, la grandeza, todopoderoso, omnipotens. De modo que son estas dos ideas inseparables. Tenemos que decir Padre, Abba, Papá, con todo el cariño y toda la ternura, como lo hemos expresado en uno de nuestros cantos, en nuestras comunidades, Padre omnipotente, ¿no?, lleno de bondad y hermosura, como yo le doy un beso penitente porque soy pecador, indigno, y beso de tu faz toda la ternura. Y al mismo tiempo, con un respeto y una reverencia tal que tendríamos que rezarlo como los israelitas, postrados en tierra con la cabeza contra el suelo. Una cosa no quita la otra. Padre, la paternidad que inspira el amor, la confianza, la seguridad del niño que está en los brazos del Padre. Y Todopoderoso, Rey de Reyes, la majestad infinita, el Dios altísimo, que estás en los cielos, dirá San Mateo en su fórmula, y rezamos, quiere decir que tenemos que hacerlo conscientes de nuestra nada, de nuestra indignidad, y de que si lo rezamos es porque Jesús nos lo manda, nos invita, y porque nos considera hijos suyos, hijos adoptivos, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, del Hijo, es el que nos hace y nos permite decirle a Dios, Papá. Y esto, amados hermanos, lo dice el apóstol San Pablo en algunos textos, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. Vamos a tomar un versículo anterior. En efecto, dice el apóstol, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Fíjense que la oración del Padre Nuestro, Jesús lo tenía que pronunciar, que rezar con un júbilo terrible, tremendo. Ese júbilo, ese gozo, del cual nos habla también San Lucas en otra ocasión, cuando nos dice que el corazón de Jesús se sintió inundado de gozo, de consolación del Espíritu Santo, diciendo, yo te bendigo, Padre, Padre, siempre Papá,
¿Por qué has escondido estas cosas, estos misterios de la fe, a los prudentes y sabios según el mundo, a los sabiondos, a los que son meramente teólogos, pero no son santos, y las has revelado a los pequeños? Sí, Padre, vuelve a decir Jesús, porque así tú lo has querido. Nai pater, en griego, sí, papá, porque esa ha sido tu voluntad, tu beneplácito. Evidentemente que la idea de paternidad es correlativa a la idea de filiación. Padre dice relación a hijo, hijo dice relación a padre. Pues bien, el corazón de Jesús, el júbilo del corazón de Jesús de que habla el Evangelio, es doble, si se puede hablar así, en nuestro pobre lenguaje humano. Es uno solo, pero tiene dos matices para nosotros, ya dichos. Uno, la revelación que el Padre Dios hace de su paternidad a Jesús como hombre Dios, a Jesús de Nazaret. Y otro, la realeza, el anuncio del reino. Por eso enseguida Jesús dice, adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, que es entre las palabras del Padre Nuestro en cuanto a las peticiones, la más fundamental, la venida del reino. Como el Padre, dice Jesús, ha puesto en sus manos su reino. Y cómo Jesús viene a inaugurar el reino de su Padre, más aún, el mismo Jesús en persona es el reino. Es la personificación del reino. Que Jesús es el reino porque es el Rey de Reyes, el Rey que ha enviado el Padre. Ese es el júbilo de Jesús, por ser hijo del Padre y por ser Rey, porque ha recibido también la realeza del Padre, que le comunica como Verbo encarnado, para la misión para la cual ha sido enviado, que es la redención, la salvación del mundo. He aquí ya, entre paréntesis, porque las ideas se agolpan unas a otras, todo el Padre Nuestro está recitado por Jesús en un sentido profundamente escatológico, es decir, orientado al final de los tiempos, así como también tiene un sentido profundamente polémico o dialéctico, como veremos ahora enseguida al analizar uno por uno los demás versículos. San Pablo, pues, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 y siguientes. En efecto, todos los que son guiados, movidos por el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, son hijos de Dios, porque no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos. Aquí hay que tener cuidado cuando San Pablo habla de adopción o de hijos adoptivos. En primer lugar, ya marca una diferencia infinita entre Jesús y sus discípulos y nosotros. Razón por la cual, fíjense bien, Jesús nunca recitó el Padre Nuestro en plural. No podía. Jesús nunca dijo Padre Nuestro, dijo Padre. ¿Por qué? Porque decir nuestro es ponerse Él en el mismo nivel que nosotros, lo cual es una blasfemia, es un disparate. ¿Entienden lo que quiero decir? Jesús nunca rezó Él personalmente Padre Nuestro. Él nos enseñó a nosotros, sí, nosotros sí, decir Padre Nuestro, pero Él jamás decía Padre Nuestro. Por eso en la oración original, cuando Él rezaba a solas a su Padre, rezaba Abba, Padre, Papá, pero no nuestro. Por eso, después de Pascua, cuando Cristo se aparece, en una de sus apariciones, lo recordarán, Él sabe muy bien distinguir, diciendo, id y decid a los apóstoles, subo a mi Dios y vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué hace esa distinción? Mi Dios y vuestro Dios,
mi Padre y vuestro Padre, porque la palabra Padre no es lo mismo aplicada a Jesús que aplicada a nosotros, a pesar que Él nos hace llamar Padre a Dios, porque Él es unigénito. Y San Juan lo expresa perfectamente en el prólogo de su cuarto Evangelio, cuando nos dice que el Hijo, el Verbo de Dios, que se hace carne, est in sinu patris, que está desde toda la eternidad en el seno, en el regazo del Padre. Vuelto hacia el Padre, como un niñito está en los brazos de su madre, inseparable del Padre. Es decir, estamos en pleno misterio trinitario. Y San Pablo lo expresa perfectamente. Recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre, Papá. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo en la Trinidad Beatísima, viene a nosotros desde el bautismo, por la gracia, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificado. De modo que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, es la que en mi corazón, en nuestros corazones, nos hace exclamar con Jesús, o mejor dicho, hace exclamar a Jesús en mí, Abba, Padre, Papá. Esto, repito, es típico del cristianismo, de la verdadera religión de la Iglesia fundada por Jesucristo. Es lo más grande que el hombre puede decir en este mundo, decir a Dios, atreverse a decir a Dios, Papá. Por eso en la Santa Misa, inmediatamente antes del Pater Noster, del Padre Nuestro, ¿qué decimos? Nos atrevemos a decir, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Nos atrevemos. Hay que tener atrevimiento. Y ese atrevimiento Jesús nos lo comunica a través del Espíritu Santo. Si yo no me lo hubiese, a mí no me lo hubiese dicho Jesús, decir yo, atreverme yo a decir Padre, Papá, Abba a Dios, hubiese sido una blasfemia. Por eso los judíos decían blasfemado y tenían a Jesús como un loco y un blasfemo, como un hombre de carne y hueso, el hijo de María y de José, etcétera, que vive en Nazaret, el hijo del carpintero o el carpintero. ¿Cómo se atreve a llamar Abba a Dios? Está loco, ha blasfemado. Es un escándalo. Cómo el amor de Dios a los hombres nos escandaliza, les escandaliza. Nosotros nos hemos acostumbrado, ya desde chicos en el catecismo, a rezar el Padre Nuestro, lo decimos sin darnos cuenta de lo que decimos. Pero tendríamos que decirlo temblando. Ahora les voy a contar dos anécdotas, entre mil. Una de una célebre pastorcita alemana, una niña de un pueblito que pasaba el día cuidando las ovejitas en el campo, y un día se fue a la parroquia a confesarse. Era un angelito, así no sé qué se iba a confesar, pero en fin, alguna cosita tendría que decir, aunque fuese niña. Y hablando con el párroco, y ahora yo me acuerdo de los discípulos con el Maestro, con Jesús, exactamente igual, es psicológico, le dijo esta niña al párroco, Padre, yo no sé rezar. ¿Cómo que no sabes rezar? ¿Tú no hablas con Dios cuando estás ahí en el campo cuidando las ovejas? Y esta criatura, con esa, había que tener el alma angelical que ella tendría para contarlo, dice, pero tú no sabes el Padre Nuestro. Le dice el párroco, sí, Padre. Y entonces, lo que me pasa, dice la criatura, es que yo empiezo y digo Padre, y cuando empiezo a pensar que Dios es mi Padre, me pongo a llorar y no puedo seguir.
Y el párroco empezó a llorar. Y tampoco pudo seguir. ¿Ven lo que es tomar conciencia y pedir al Señor que nos dé la luz del Espíritu Santo para que pensemos una palabra tan breve, Abba, papá, y sin embargo nos tendría que hacer estremecer y enloquecer de amor, de gratitud, de confianza, de adoración? El decir Jesús que digamos a su Padre Abba, papá, es decir que estamos salvados, que Dios nos ama infinitamente, que no podemos dudar de su amor, pero que tenemos también, como los niños, cuando dicen papá, ellos saben también que tienen que obedecer al papá y hacer lo que dice el papá. Y nosotros tenemos que saber que tenemos que obedecer a Dios, que no basta decirle papá sentimentalmente, sino que en ese papá está toda la ley de Dios, todo el respeto y la veneración, la adoración, el reconocimiento, repito, de su majestad, de su grandeza, de su realeza. Por eso añade Mateo que estás en los cielos. Y por eso Jesús en el Evangelio, sobre todo antes de hacer algún milagro, lo dice textualmente, levantaba los ojos al cielo y decía Padre. Y esta nena, esta pastorcita, se quejaba de que no sabía rezar. Caramba, a mí me gustaría también ser ignorante como ella, que decir Padre y quedarme llorando y no poder continuar. Y la otra anécdota la leí hace muy poco, se la leí a la comunidad. Hace pocos años el arzobispo de Austria predicó los ejercicios espirituales anuales al Santo Padre y a un grupo de cardenales, obispos y sacerdotes de la curia romana, del Vaticano, como cada año. Y en la plática introductoria, este santo arzobispo les contó una anécdota que se le había contado a él alguien, no dijo quién, pienso que será un obispo, un sacerdote, que había presenciado a un célebre predicador y profesor de teología y filosofía francés llamado Reginaldo Garrigou-Lagrange, célebre teólogo, que ya ha fallecido, y que era un santo, era un místico, ¿no? Gran dominico, y que una vez fue a dar una conferencia delante de un gran público en Roma, en la universidad, sobre un tema de la Suma Teológica, la obra cumbre de Santo Tomás de Aquino, que justamente comienza por la palabra Dios. Si Dios existe, el primer tema, la existencia de Dios, el ABC de la teología, como el catecismo, es lógico. Fijémonos, entre paréntesis, que Jesús en la oración podía haber empezado diciendo Dios, rezad así, Dios mío, estaría fantástico, ¿no? Pero dijo Padre. Yo hago la aplicación conforme a esta anécdota que estoy contando. Y entonces el padre Garrigou, el gran conferenciante, se sentó, abrió su cuaderno, sus apuntes, como yo, y empezó con esta palabra, Dios. Y al decir Dios se quedó en silencio, un momento. La gente se miraba un poco extrañada, ¿no? Pasa un momento, silencio absoluto en la sala, y vuelve a repetir la misma palabra, nada más, Dios. Silencio de nuevo, cierra el cuaderno, se levanta, sin decir absolutamente nada, ni dar ninguna explicación de lo que le pasa, y se fue. Y el que estaba presente entre la gente, que se lo contó al arzobispo de Austria, y el arzobispo al papa y a los ejercitantes, le comentaba diciendo, te aseguro que aquella fue la conferencia más sublime, que más me impactó de todas las que escuché al padre Garrigou-Lagrange. Quedó mudo ante la palabra de Dios. En ese momento quedó como emocionado, como conmocionado, poseído por el Espíritu Santo, tanto que no le salía la voz y se fue. Fíjense ustedes qué conferencia, ¿no? Yo digo, bastaría decir Padre, pero decirlo no solamente con la boca, sino con el corazón, con toda la fe y la humildad profunda, y sobre todo, juntamente con Jesús, Jesús que como a un niñito
le enseña a rezar, como la mamá o el papá enseñan a rezar a sus hijos, ¿no? Las primeras oraciones del catecismo, tendríamos que quedar mudos. San Ignacio, en los modos o métodos de hacer oración, en los ejercicios, uno de los métodos de oración que viene ya de los santos padres, de los doctores de la Iglesia, es esta: comenzar una oración como el Padre Nuestro, la oración por excelencia, u otras también, el Ave María, el Credo, etcétera, pero sobre todo el Padre Nuestro, y quedarme palabra por palabra tratando de profundizarla, de gustarla, de saborearla, de paladearla, hasta que me llene, me satisfaga, y sin ninguna prisa después tomar otra palabra. Y si estoy 10 minutos, 15 o 1 hora con la palabra Padre, como la pastorcita, no tener ansia de seguir adelante. Al día siguiente, pues seguiré con otra palabra. O tal vez repetiré la misma y después con otra, si es que me queda tiempo para otra, porque esas palabras son interminables, son como infinitas, porque es la misma esencia divina. Si nosotros suprimimos por un instante mentalmente, a ver si me entienden, la palabra Padre, la suprimimos, la sacamos de Dios, ¿qué queda en Dios? No queda nada. Dios es Padre y nada más, y nada menos. Pero esa paternidad es especial, es única. Tenemos que tener cuidado, amados hermanos, para no caer en lo que se ha llamado en teología y en filosofía la trampa de la analogía. Porque nosotros, claro, nos hacemos una idea de Dios Padre, ¿cómo? Y cómo podemos. ¿Y cómo podemos? Y bueno, sabemos lo que son los papás, los padres de la tierra, mi papá, y entonces yo me imagino a Dios como un gran papá, mucho más santo, más perfecto que mi papá, por supuesto, y que todos los papás, pero algo así. Y eso es una trampa, eso no es exacto, no es así. Estamos equivocados, es al revés. La paternidad de Dios no es como la nuestra, pero más grande. Es al revés. La nuestra es parecida, semejante, analogía, análoga, a la de Dios, de la cual participa. Toda paternidad, dirá San Pablo, proviene, es una participación, una partecita, una partícula, un átomo de la paternidad de Dios con mayúscula, que es infinita y que es única, irrepetible, porque Dios es infinito, porque Dios es eterno y porque en el seno de esa paternidad hay un Hijo igual al Padre, coeterno, y un Espíritu Santo, que es el amor de los dos, del Padre y del Hijo, eterno. Una generación intrínseca, por así decirlo, trinitaria, que es el misterio de los misterios. Entonces, lo análogo es lo absolutamente distinto y lo relativamente igual o semejante. Entonces nosotros, en lugar de ir a Dios a través de las criaturas, lo cual está muy bien y es normal, más bien tendríamos que partir de Dios a la luz de la fe, de nuestra pobre y diminuta fe, para, por participación, por analogía, tener una muy pálida e imperfectísima idea de las perfecciones divinas reflejadas en las criaturas. ¿Me comprenden? Y solamente la divina revelación nos lo dice, nos habla de esa paternidad en el seno de la Trinidad. Por eso, en el cuarto Evangelio, el Evangelio de San Juan, la palabra Padre en labios de Jesús aparece 123 veces. La palabra Padre viene a ser en Jesús como una obsesión. 123 veces. 107 en el Evangelio y 16 veces en las 2 primeras epístolas. Esto está diciendo, amados hermanos,
que no tenemos sin una pálida idea de lo que es la paternidad de Dios. Cómo hay una fecundidad, una generación eterna, infinita, en ese seno de Dios, en el cual está engendrándose o está engendrando eternamente al Hijo, a impulsos de un solo amor que es el Espíritu Santo. No me hagan caso porque es un misterio que yo no puedo entender. Yo estoy diciendo lo que la Iglesia enseña en el Catecismo y no más. Lo único que lo digo para subrayar que Padre en los labios de Jesús y Jesús como Hijo, el Hijo de ese Padre, este es mi Hijo muy amado, en el cual y solamente en el cual yo tengo todas mis complacencias, tienen muy poco que ver, algo sí, por supuesto, pero no tanto, es muy diferente, infinitamente distinto a Padre con respecto a mí y a yo, Hijo, con respecto a Él. Hay una participación, por supuesto, claro que hay una semejanza, pero no es la igualdad ni muchísimo menos. De ahí que el Abba en los labios de Jesús es algo exclusivo en Él. Si nos lo hace decir, como dice San Pablo, es justamente por condescendencia, por participación, no solamente a título de creación, ya dijimos, sino a título de la encarnación. Entonces nosotros, o mejor dicho, Jesús en mí, como diría también San Pablo, no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, Cristo en mí puede seguir diciendo y debe seguir diciendo Abba, papá, a Dios. Pero en mí, o yo con Jesús, nunca separado de Él. El Espíritu Santo en mí, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, es el que me permite y me hace exclamar con gozo inefable, Abba, papá. En la carta a los Gálatas, también, San Pablo dice lo mismo con parecidas palabras. Gálatas 4, versículo 6. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, la Virgen, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y ahora escuchen, y para que recibiéramos la filiación adoptiva, para ser hijos adoptivos de Dios. No obstante, cuando decimos que somos, o dice la Escritura que somos hijos adoptivos de Dios, fijémonos también que es muy distinta nuestra filiación adoptiva respecto de Dios Padre que la filiación adoptiva de una criatura con respecto a un matrimonio que lo adopta. Hay matrimonios que no pueden tener hijos, entonces adoptan a una criatura. Muy bien. Pero la adopción de esa criatura comparada con nuestra adopción respecto de Dios tiene muy poco que ver. Nuestra adopción con respecto a Dios, no digo infinitamente, pero es sin comparación superior a la adopción de cualquier criatura con cualquier matrimonio. Porque nuestra adopción respecto de Dios es sobrenatural. La otra es natural o jurídica. Y además, por el misterio trinitario, yo diría intratrinitario, por la gracia santificante y los dones del Espíritu Santo en mi corazón, la unión, yo diría, como la generación, entre comillas, filial con respecto a Abba, al Padre, de Cristo, en mí, a través y a partir de la encarnación, no tiene nada que ver, es muy superior, incomparable, con la adopción común de una criatura con un matrimonio que adopta a un hijo. Porque hay una generación espiritual en nosotros. La gracia es una generación, una regeneración, así como el pecado es una degeneración. Entonces, en nosotros hay una especie de sangre de Dios, que es la sangre de Cristo derramada en la cruz que recibimos en la Sagrada Comunión. Jesús mezcla su sangre de hijo conmigo y entonces también a mí me hace hijo de Dios, como Él y con Él, no igual que a Él. ¿Me comprenden? Es muchísimo más. Es muchísimo más cuando yo digo a Dios, Abba, papá,
que cuando un hijo adoptivo llama papá a ese papá que no es el hijo, que no es el papá biológicamente hablando, sino que lo ha adoptado, no lo ha engendrado. En cambio, nosotros somos engendrados, los que han nacido no de la carne y de la sangre y de la voluntad del varón. Dice San Juan en el prólogo del cuarto Evangelio, sed ex Deo nati sunt, sino que han nacido de Dios. Fíjense, de modo que tenemos como 3 niveles, por así decirlo, aunque el tercero es desniveladísimo. La adopción de unos niños por un matrimonio X que los adopta, y los niños le llaman también papá, aunque a lo mejor ni saben que no es su papá ni su mamá, pero los adoptan por cariño, por amor. Nuestra filiación, cuando llamamos Abba, papá a Dios, como cristianos, bautizados, hijos de Dios en el Hijo con mayúscula, y tercer nivel, infinito, Jesús, hombre Dios, llamando Abba, papá, a su Padre eterno como hombre. ¿Ven los 3 niveles? El primero, el nuestro, y luego infinito, Jesús. Sin embargo, San Juan llega a decir no solamente que somos creados por Dios, como también son creados los animales y las plantas y las flores, y los pájaros y las piedras, el cosmos, sino que somos nacidos de Dios por el bautismo. Por eso somos hijos de Dios en Jesús, hijos de la Iglesia. Y de ahí el júbilo de San Juan, que sintió la paternidad de una manera terrible, cuando él dice, alborozado, entusiasmado, qué gracia nos ha hecho el Señor, qué privilegio, qué regalo, que no solamente nos llamemos hijos de Dios, sino que lo somos de verdad, de una manera misteriosa, pero real. Y cosa curiosa, porque Dios es nuestro Padre tanto como nuestra Madre. Los papas lo han dicho, los santos lo han dicho, y el mismo Jesús, hablando del Abba, del Padre eterno, lo compara a una madre. Dios es tan madre como padre, por la sencilla razón de que en Dios no hay sexo. De modo que podríamos rezar muy bien, Madre nuestra que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa expresión de San Juan de que el Verbo está en el seno del Padre, ¿saben cómo se llama misericordia en hebreo? Rahaim, que significa entrañas, vientre materno. Dios es tan madre como padre. Por eso nuestra filiación con respecto a Dios es del Hijo con su padre, su papá, Abba, y su mamá, Imma. Los niños hebreos en sus casas llaman a las mamás Imma, igual que Abba, papá, mamá. Estamos en el centenario de Santa Teresita del Niño Jesús, que el Santo Padre va a proclamar doctora de la Iglesia en agosto en su viaje a Francia, París. ¿Por qué? Pues porque ella ha hecho una escuela, no es que ella haya hecho una manera de hablar, su carisma es justamente el caminito de la infancia espiritual, y ella sintió de una manera muy especial a Dios como papá. Y ella se sentía como hija de Dios de una manera tan especial que ha influido en la Iglesia de una manera tal que la Iglesia y el Papa a la cabeza la van a proclamar doctora. Doctora de la paternidad de Dios, doctora de la filiación respecto de Dios. ¡Qué actualidad! Porque justamente hay una crisis tremenda de la cual ya se quejaba el cardenal Ratzinger en uno de sus libros, una crisis tremenda entre los hombres y entre los católicos, los cristianos, con respecto a la paternidad de Dios. Es decir, se ha perdido mucho la devoción tierna, filial, amorosa, cariñosa a Dios como Padre. Se habla mucho de Jesús, fantástico, pero se habla poco del Padre. Y fíjense que son términos correlativos. Yo no puedo decir Jesús sin al mismo tiempo decir Padre, las relaciones trinitarias. Y no puedo decir Padre sin pensar en Jesús, que es el Hijo. Y sin pensar en el Espíritu Santo, que es el amor por el cual el Padre engendra eternamente al Hijo.
y el Hijo que está dentro del Padre, y el Padre dentro del Hijo. ¿Y la generación quién es? ¿Qué es la generación trinitaria? El Espíritu Santo, el amor. ¿No sabíais que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Decía Jesús en San Juan. De modo que oportunidad, repito, y cómo el Espíritu Santo ha inspirado a la Santa Madre Iglesia, al Santo Padre, para proclamar, repito, a Santa Teresita como doctora de la Iglesia, dándonos la clave de todas las claves de nuestras relaciones con Dios nuestro Señor. En la medida en que lo sintamos como Padre y nosotros nos sintamos hijos, entonces todo lo demás nos será fácil y gustoso. Pero decíamos, brevísimamente, porque ya es la hora, amados hermanos, porque esto es interminable, este tema. Solamente la palabra Abba nos lleva meses y toda la eternidad. Pero tenemos que resumir y terminar. Cuando Jesús dice Abba, Padre, añade, San Mateo añade que estás en los cielos, para significar la trascendencia, la grandeza, la majestad, la realeza. Aunque Jesús en su oración original dijo simplemente Abba, Padre. Añadió nuestro, Mateo, justamente porque la paternidad de Dios nosotros la descubrimos, nos es revelada por la fe dentro, en el seno de la Iglesia. Decir nuestro es decir la Santa Iglesia, porque la revelación de Dios es justamente al pueblo de Israel y después su prolongación, que es la Iglesia de Cristo. Y a este propósito, fíjense que la paternidad de Dios, o llamar a Dios Padre, es típico del Nuevo Testamento. Aunque es verdad que ya en el judaísmo, sobre todo en el judaísmo tardío, también ya se hablaba o se llamaba a Dios, se le llamaba Padre, pero se le llamaba Padre siempre unido a la palabra Rey, lo cual es muy hermoso y muy significativo para nosotros. Yo había notado aquí una oración típica del Shema que dice así. Dice, Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos más Rey que a ti. Padre nuestro, Rey nuestro, por ti mismo ten piedad de nosotros. Oración antiquísima ya en el judaísmo. Pero fíjense que cuando ellos llamaban Padre a Dios, lo cual era bastante raro, se referían a Dios Padre del pueblo de Israel. Ellos no tenían, los judíos, la idea de la paternidad individual, personal, con respecto a mí en particular y a cada uno de nosotros. Era el Padre del pueblo elegido, colectivamente hablando. En cambio, Jesús nos enseña también a dirigirnos a Dios como Padre, no solamente colectivamente, nuestro, sí, sino también personalmente. Entra en tu aposento y a solas ora a tu Padre. Y esto es típico también de Jesús y del Nuevo Testamento con relación al Antiguo. La divina revelación, la luz de la revelación va creciendo, se va intensificando. Padre nuestro que estás en el cielo o en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir dos cosas, fundamentalmente. Que solamente su nombre es santo. Que solamente Él puede santificar su nombre. Porque Él es la santidad infinita, tripersonal, el santo de los santos. Como decimos también en la misa, santo, santo, santo. Alusión a las tres divinas personas, un solo Dios. Y segundo, que nosotros tenemos que santificar su nombre en el sentido de glorificarle, la mayor gloria de Dios, hacer todo para gloria suya, para agradarle, para cumplir su divina voluntad, cumpliendo su santa ley. Nosotros santificamos su nombre cuando damos testimonio de Cristo, cuando obramos como cristianos. Como dice la oración de la Iglesia, una de las oraciones de la Iglesia, que no solamente nos llamemos cristianos, sino que
llevemos este nombre con dignidad y obremos conforme a lo que este nombre de cristiano significa. Es decir, discípulo de Cristo, es decir, hijos de Dios, quienes reconocemos y creemos en la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre. Lo primero, que Dios sea glorificado en nosotros, sea glorificado en mí y en todos, antes que pedir para nosotros. Adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino. Esta es la clave del Padre Nuestro, es el tema fundamental. Es la idea, el hilo conductor de todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento hasta la resurrección y la eternidad, hasta el cielo. El reino de Dios anunciado por los profetas, el reino de Dios que viene a nosotros y que llega a su plenitud en Jesucristo, como ya dijimos, Cristo que es el reino personificado, el reino de vosotros está dentro de vosotros. El reino de Dios, de mi Padre, está entre vosotros. Soy yo mismo, Jesús de Nazaret. Equivale a decir, amados hermanos, venga a nosotros tu Rey, tu Mesías, tu Salvador, a nuestras almas, a toda la sociedad, a la familia. Ese reino de Dios que inicia la Santa Iglesia, el grupo de los 12, los apóstoles, que no se confunden con el reino, sino que es el inicio del reino y que es la encargada de hacernos entrar a todos en el reino de Dios. El reino permanecerá para siempre en esta vida y en la eternidad. En cambio, la Iglesia en la otra vida ya no tendrá lugar, desaparecerá, porque su misión ya está cumplida. Hacernos aceptar, revelarnos, enseñarnos, profetizarnos el reino. En la otra vida, repito, quedará lo que se llama la Iglesia triunfante, que es el reino de los cielos, que es los bienaventurados. La Iglesia como estructura, como jerarquía, ya habrá pasado después de este mundo. De modo que el tema central de la predicación, la buena noticia, la novedad del Evangelio predicado por Jesús y los apóstoles y la Iglesia, es conjuntamente, repito y resumo, que somos hijos de Dios y que ese Dios es nuestro Padre y es nuestro Rey, inseparablemente. Venga tu reino, hágase tu voluntad, añade Mateo, como en esta tierra como en el cielo, así como se hace en el cielo tu voluntad, los bienaventurados, hagámosla también nosotros. Como vemos, cada idea está metida una dentro de la otra o exigida una por la otra. Porque no santificaremos el nombre de Dios si no viene a nosotros su reino. Y no viene a nosotros su reino si no cumplimos su voluntad, expresada en la ley de Dios y de la Iglesia. Y luego viene la segunda parte del Padre Nuestro con las peticiones que se refieren a nuestras necesidades de los hombres. Como las primeras súplicas se referían al honor, a la gloria de Dios. Fijémonos cómo Jesús nos enseña a respetar la jerarquía de valores. Primero, la gloria de Dios y después nuestras necesidades. Danos hoy el pan de cada día, para que lo pidamos cada vez, cada día para cada día. El pan que sintetiza todas las necesidades materiales que tenemos, porque tenemos un cuerpo, por supuesto, que alimentar con unas necesidades en esta vida terrenal, y también el pan sobresubstancial, como interpretan los santos padres, que en la mente de Jesús, cuando dice danos el pan de cada día, Jesús está pensando en el pan de la Eucaristía, en el pan de su propio cuerpo, su carne y su sangre. Las dos cosas. El pan material, tenemos un cuerpo, y el pan espiritual, la Eucaristía, la comunión, porque tenemos un alma que salvar y que vale todavía más que el cuerpo. Perdona nuestras deudas, según el texto original, y como se rezaba siempre. La Iglesia ha cambiado la fórmula por nuestras ofensas. ¿Por qué? Sin duda porque eso de las deudas se podría interpretar mal.
Pero en el texto original, en la mentalidad judía y en Jesús, el texto era deudas, porque no solamente el pecado es una ofensa a Dios, sino que es una deuda contraída con Dios. De modo que tenemos, cada vez que ofendamos a Dios, a pesar de que le pedimos perdón y a pesar de confesarnos en el sacramento de la reconciliación, de la penitencia, contraemos una deuda con Dios que tenemos que pagar en esta vida con la penitencia, obras buenas, y en la otra, si queda algo todavía que pagar, alguna deuda. ¿Por qué? Porque así lo exige el honor y la gloria de Dios. Dios nos perdona la ofensa, el pecado, como Padre, sí, pero como es infinitamente justo y es Rey, por su majestad, su honor infinito, exige también de nosotros una reparación y, en consecuencia, el pago de la deuda. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. De modo que además de la deuda externa, entre comillas, está la deuda interna de cada uno de nosotros con nuestro Padre, porque su justicia, que se confunde con su amor, su paternidad real, así lo exige. De ahí entonces tenemos el porqué de la penitencia en esta vida, el porqué de la cruz en esta vida, de los sufrimientos, de la muerte, el porqué del infierno en la otra y el porqué del purgatorio, donde se paga hasta la última deuda a pesar de haber sido salvados por su misericordia y nuestras buenas obras. No nos dejes caer en la tentación. Es decir, lo que Jesús quiere no es que no seamos tentados, porque en la tentación Él quiere probar nuestra fidelidad al Señor, tiene derecho a hacerlo, desde Adán y Eva en el paraíso, como Jesús también fue tentado, aunque de otra manera, en el desierto. La vida del hombre es tentación, con la cual el Señor quiere probar si lo amamos a Él por encima de todas las cosas, si reconocemos nuestra debilidad, nuestra nada, y nos agarramos a Él en la oración, y vivimos nuestra dependencia filial amorosa respecto de Él, con confianza, pero con una gran humildad y con un santo temor de ofenderle. Perdón, no nos dejes caer en la tentación. No dice, no permitas que seamos tentados. Y luego Mateo añade, por su cuenta, como redondeando la idea y completándola, mas líbranos del mal, sed líbranos a mal. El mal quiere decir de todos los males en esta vida, sobre todo del pecado y de todos los demás males, y también del malo, como muchos exegetas interpretan. Líbranos del malo, con mayúscula, que es Satanás. Aquí vemos, como decíamos antes, el sentido dialéctico de lucha, el sentido trágico de la vida, las dos banderas, la lucha entre el bien y el mal, la tentación y la lucha para salvarnos. De modo que el Abba, tierno, dulce, cariñoso, filial, del comienzo del Padre Nuestro, termina con la guerra, la lucha contra el mundo, el demonio y la carne, la tentación, y librarnos justamente de Satanás, de sus asechanzas, que quiere impedir nuestra salvación. Es una oración tierna y terrible, infantil y guerrera, humana y divina, y siempre orientada hacia el final de los tiempos, sentido escatológico, porque del mal y de la tentación suprema entre todos los males y todas las tentaciones y la liberación de las asechanzas del enemigo es justamente del pecado, de los pecados, como dirá San Juan en el cuarto Evangelio, que es la incredulidad o que es la apostasía. Es decir, la victoria en la lucha final. Final individualmente en la hora de mi muerte y final colectiva socialmente al fin del mundo,
cuando venga el Señor en su segunda venida. Los que habrán obrado el bien a la gloria, los que habrán olmado el mal al fuego eterno. Qué palabra tan dulce, amadísimos hermanos, qué palabra o qué oración tan terrible, tan espantosa, que hace temblar, qué paradoja, ¿no? La del Padre Nuestro. Que así sea.